docente del Departamento de Arte y del... Que sí, porque hay cosas de patrimonio y hay cosas de música, por supuesto. Un poco, nace como un artículo originalmente. Este trabajo hace, ¿cuántos años tiene el pedagógico? 87 ya, 86, hace 6 años. Miren, siendo su director en ese momento, me invitó bueno, el directivo de acá, a organizar el cumpleaños número 80 y está por la cantata criolla. Me tocó a mí por primera vez, no había hecho eso antes, ser productor de un evento de ese nivel. Y por eso nace un poquito esto, hacer un pequeño intro, ¿no? Y la obra que pensábamos y que coincidimos ambos, es una obra que tiene mucho que ver con lo que hablaba aquí Ricardo, porque Ricardo heredó de ese maestro la dirección del Instituto de Fonología, que él dice que en el 88, creo que leí en el currículo cuando lo presentaron. Yo di clases con Ricardo en el 89 o 90 en el IUDE, una materia de totalmente electrónica. Y digo que ese Instituto de Fonología lo creó el maestro Antonio Esteves. Es un músico reconocido por nosotros, los estudiantes, los aficionados, los que amamos la música, conocido como músico académico, como en la onda de la pregunta de Camilo, pero que tenía unas inquietudes y como estuvo en Europa, mucho tiempo en Francia y luego en Nueva York, él se interesa por la música, de no llamarla moderna, por buscar explorar ese sonido, ¿no? Y se crea ese Instituto de Fonología. Y por supuesto, su obra emblemática, la obra emblemática de Antonio Esteves se llama La Cantata Criolla, que está basada en un célebre poema que es Florentino el que cantó con el diablo. Ese es el título completo de la obra poética de Alberto Herrero Torriano. Entonces, bueno, me encuentro que esa figura mítica de demonio, de diablo, aparece, bueno, desde 1500, es decir, comenzando el siglo XVI, ya por supuesto, con los españoles acá, con establecidos, a pesar de que ese viaje que fue en 1498 se demoró mucho en establecerse por muchas razones, costó mucho, bueno, establecer. Eso vemos que la propia creación, fundación de la ciudad de Caracas es creo que en 1567, si mal no recuerdo. O sea, imagínense todo lo que había recorrido desde ese tercer viaje de Colón. Pero ya para esa época, poco después de eso, ya se tiene registro de las primeras manifestaciones donde aparecía esa figura en la danza, que son lo que llamaban las diabladas, o los diablos danzantes, que aquí eso no vino de nada. Entonces, bueno, diabladas en la música venezolana, y vamos a ver entonces la siguiente lámina. Pero yo no la tengo aquí. Ah, perdón, gente, claro. Claro. Estoy acostumbrado a que de otra manera ya da para ver. No quiere dar, no quiere funcionar. Allá está es que ya está el mouse está aquí. El mouse está aquí y entonces yo supongo que dándole por aquí. Sí. Ajá, bueno, pasar las láminas nada más. Aquí, ok, aquí me llega bien. Okay, yo lo paso aquí. No, me fui una mano. Ajá, pero por el teclado no me responde. Vamos a ver aquí. Ok, perfecto, ahora sí. Bueno, quise poner en esta primera lámina propiamente, después de la presentación, es un extracto de una carta que le escribe Alberto Herrero a Antonio Esteves cuando él va en Maracay, no recuerdo si fue en la Plaza de Toros en Maracay, donde se hizo una de las, creo que fue ya la tercera, la primera fue aquí en la Concha Acústica de Bellomonte, no estaba en Venezuela Alberto Hervelo. Él va a la presentación que se hace años después en Maracay, en el año 61, y cuando él escucha su poema en esa obra de extraordinaria, que es la cantata,
En una de las partes de esa carta que le escribe, que es extraordinaria, se dice eso que está allí. Es una cosa que es como el leitmotiv de esta presentación, que es una cosa que sintió Alberto Arbelo, poeta Arbelo, y que él lo ve en Antonio Esteves. ¿Se dan cuenta? Y, por ejemplo, el poeta tuvo casi 20 años escribiendo ese poema, ¿sabe? Él lo cambiaba constantemente, o le añadía trozos, suprimía otros. Y él cuenta a su hija que él se levantaba en la mañana y le decía cosas como esta: anoche ganó el diablo. O sea, él estaba subsumido en esa obra. Llegó un momento en que él tiene, por cierto, tiene que ver también con Antonio Esteves y con Juan Bautista Plaza, que se lo consigue en Roma al poeta, y le dice que ya hiciera la versión definitiva, que no la cambiara, porque le dijo algo así, palabras textuales de Juan Bautista Plaza: tienes loco Antonio Esteves, o algo así, está recorrido por allí. Porque él está escribiendo una obra, pero cada vez que tú publicas una versión nueva, él cambia. Sí, cambia la obra. Entonces, esa es una de las razones donde él dice: bueno, ya va, voy a dejar. Mi madre se metió mucho en esta situación. Entonces, nosotros lo vemos claramente, lo podemos ver cuando vemos en Esteves, cuando vemos el carácter del personaje que hace el diablo, que es el barítono, con el del tenor, con toda la grandeza de lo lírico que es un tenor con esos agudos, pero cuando entra el bajo es otra cosa. O sea, hay una profundidad que por eso retrata allí con esas palabras el poeta, el músico en este caso, ¿no? Hablando del personaje del diablo. Bueno, y el personaje del diablo, una cosa que muchos escritores extraordinarios lo han tomado, pues, o sea, en la Divina Comedia Dante lo sublimizó en un infierno formado por 9 círculos como escarmiento de pecadores, y así mismo John Milton, que lo cita, por cierto, Alberto Arbelo dice, lo retrató para siempre Ángel Apóstata, hermoso y rebelde. Goethe, este lo dice en el Fausto de Goethe dice: no lo refrenda como un seductor y solícito Mefistófeles. Oscar Wilde en el retrato de Dorian Gray, o sea, eso está presente. Aquí hay un libro extraordinario de un venezolano que se llama La Luna de Fausto, de Francisco Herrera Luque, y en un episodio él toma un poco de ese libro de Fausto de Goethe, porque hubo una matanza extraordinaria, evento, bueno, quedó para la historia, en el Tocuyo. El Tocuyo también fue capital de Venezuela. Y los reyes de España, en un momento dado, con una deuda que tenía con un conjunto de banqueros alemanes, le dan en forma de pago, en comodato por 20 años, en este territorio. Entonces, que nosotros fuimos de alguna manera parte de Alemania, porque ahí se establecieron un conjunto de esta familia de estos banqueros. Entonces, bueno, por 20 años le dieron acá para que ellos explotaran toda la riqueza. Y Felipe de Futen, por ejemplo, ese personaje extraordinario ahí enviado por la familia de los Welser, es ejecutado en el Tocuyo cuando hay un eclipse. Se hizo una luna roja, era la señal. Ya sabían los indígenas que cuando salía esa luna roja, ellos iban a rebelar, y mataron a Felipe de Futen y mataron a toda la comitiva, se sublevaron. Pues entonces, hay un poco esa situación allí presente, ¿no? Y como eran alemanes, tomó Herrera Luque lo de Goethe para llamar su libro La Luna de Fausto. Bueno, y aquí me vuelvo a mis primeras palabras, que es Alberto Arbelo Torrealba. Yo considero que él es el que lo ha tratado más a profundidad, por supuesto, en la poesía, en este caso, ¿no? La mayoría de las estrofas que aparecen allí, las intervenciones, ¿sabes?, del personaje del diablo, que él lo divide en dos partes: el reto y la porfía. Pero hay una escena previa al reto, que es cuando se le aparece en el caño de las ánimas. En los patos del castaño lanza el cacho de beber, el agua del cacho de beber tira,
lo oye, le salpica los pies, cuando va a levantarlo, solo arena sus ojos ven. Es decir, el diablo anda por allí y él lo ve, que es cuando le lanza el reto que nos vemos en Santa Inés. Entonces hay toda hay una ambientación, ¿no? Cuando llega el diablo, él todo lo pinta negro, y en una entrevista Antonio Esteve dice, negro, todo negro, negro, dice, negro se le ve la manta, negro el caballo también. Bajo el negro que le guapa la cara no se le ve. Por allí voy, entonces cuando trato de recordar lo que se me olvida. Pero bueno, Alberto luego agarra esto y aquí menciono también en el medio una pieza que dice, con suficiente bastimento para ayudar a imaginar los músicos de Corchico Vija como José Romero Bello y el Carrasco. Esta versión, que es la llanera, es extraordinaria también. Es posterior a la de Esteves, ¿sabes? Mucha gente cree que primero fue la llanera, la de Esteves es del año 52, cuando se estrena, pero él tenía desde el año 48 escribiéndola, la empezó en Nueva York, Antonio Esteves, porque él se lleva este dato también es importante, llamativo, entre las cosas que se lleva Antonio Esteves cuando se va becado a Nueva York a hacer posgrado en composición y dirección orquestal, se lleva dos libros fundamentales. Uno es La Silva Criolla de Francisco Lazo Martí, que era su paisano de Calabozo, y se lleva la versión de un libro que se llamaba Música de Cuatro, lo tituló Alberto Arbedo, donde hay entre otros poemas termina con esa primera versión de Florentino y el Diablo. Una cosa que ahorita la entendemos mucho más porque o nos ha tocado o tenemos familiares muy cercanos fuera del país, cuando uno está fuera añora más la tierra y recuerda los sabores y recuerda a la madre y recuerda los momentos. Entonces, él empieza a leer a conocer a Francisco Lazo Martí y a meterse en los poemas de ese paisano del llano, porque Alberto Arbelo es marinés y Antonio Esteves es de Calabozo, de Guárico. Y por eso, en homenaje a Lazo Martí, su libro se llama La Silva Criolla. Él titula su obra Florentino y el Diablo, La Cantata Criolla. Hay un homenaje velado o directo a Lazo Martí. Y por supuesto, todo el poema, y ahí él utiliza dos versiones, por cierto, de 2 años contrapuestos allí, en el reto y en la poesía, en las dos partes que divide la obra. Pero en los años 60, por lo menos 8 años después que se había estrenado la cantata, sale la versión criolla, que también es extraordinaria y también está lleno de unos mitos y de unos cuentos y de unas anécdotas, así también como para escribir muchas cosas. Por ejemplo, el cuatrista era evangélico de La Guaira, y cada vez que se nombraba el diablo, él decía Ave María Purísima, había que parar la grabación. Por ejemplo, eso lo cantaron, el personaje del diablo lo hizo el Carrao Palmarito, no sé si alguno ha escuchado el Carrao Palmarito, que tiene un sonido, una tesitura muy aguda, muy llanera. Diríamos así, Betty, tenorino o tenor ligero, por lo agudo, ¿verdad? Y por el timbre. Y José Romero Bello, que fue el que concibió, arregló y el que llama al Carrao para que grabaran eso, hace el papel del diablo. En 2 ritmos también de joropo, el Carrao lo canta en pajarillo, es decir, el diablo en pajarillo, y Florentino, José Romero, en chipola. Pajarillo con chipola, ¿no? Esos dos ritmos de joropo bien característicos del diablo. Realmente el que iba a hacer el papel del diablo, de Florentino, era el Carrao. Él mismo lo cuenta, porque es el agudo. Fíjate que Esteves utiliza a Florentino en el agudo y al diablo en el grave. Tiene toda una connotación no solamente de lo que uno pudiera imaginar, porque siempre en la ópera, el tenor, digamos así, las sopranos son las voces agudas, pero también tiene una connotación acústica importante, la especialidad de Teruel, que es la electroacústica, que los sonidos graves impactan en una zona particular del cuerpo, que es de la cintura para abajo. Y los sonidos agudos, o sea, te impacta todo, pero hay zonas como, por ejemplo, los sonidos graves pueden hacerte bailar, moverte. Pues. Si uno va a un centro de nocturno y cosas, entonces los sonidos, pum, pum, ese sonido así como de miniteca, con toda la intención de que te muevas, de que bailes, de que consumas, o sea, hay una situación. Y los sonidos agudos, los violines, la flauta, tienen un impacto en una parte más arriba del cuerpo. Entonces,
Él, por supuesto, Florentino iba a ser el Carrao de Colmarito. El Carrao podía cantar en el agudo y también podía ser se adaptaba a cualquier tono, vamos a llamarlo de esa manera. Sin embargo, José Romero no pudo hacer el tono del pajarillo grave del personaje del diablo. Y hubo que cambiar en el estudio los personajes. Por eso, en la versión llanera, el diablo es en agudo y el florentino es en grave. Realmente no es un grave como el de Antonio Esteves, pero es un sonido más oscuro. Incluso es así, por eso también tiene que ver con Alberto Orbelli y la preferencia por el diablo. Es un poco como más caído, un poco más soso. Y el diablo de El Carrao de Colmarito es inigualable, lo marcó para toda su vida. Es una anécdota que llenaría todo esto de lo que le pasó después que él graba ese diablo de Florentino. Florentino y el diablo. Vamos a seguir aquí. Y por supuesto, aquí comienza la historia de Venezuela. Por allí vemos que en 1215 lo prohibieron, ya lo habían prohibido en Europa, ¿no? Porque es que aquí se decía la danza de los diablitos, sucedían muchas despelotes, digámoslo así. Y las autoridades aquí, que eran eclesiásticas la mayoría, que dominaban los obispos, mandaban a prohibir estas danzas. Bueno, fíjense, la primera que fue allí en Coro, donde fíjate, se dice toda la octava de Corpus Christi, el Santísimo Sacramento, debe entronizarse en el altar mayor con 4 velas encendidas y 2 antorchas. O sea, ya era una tradición que estaba vino de Europa y que aquí se aclimató y que se empezó a manifestar y que hasta el sol de hoy saben que es patrimonio cultural de la humanidad reconocido en 2012. Y nosotros en Caracas asociamos con los Diablos Danzantes de Yare, pero existen 11 cofradías en toda Venezuela, importantísimo. Eso de los Diablos de Yare es gracias a Juan Liscano, que lo presentó en el año 48 en el Nuevo Circo, en la toma de posesión del presidente Rómulo Gallego, y el trajo a los Diablos de Yare. Entonces, y los vistió de rojo, no se vestían de rojo, entonces desde ahí queda la tradición de los Diablos de Yare, nada más, opacando un poco a los demás. De Naiguatá, de Chuao, de Cata, de Ocumare, de San Rafael de Onoto, en Guárico hay varias, en Aragua hay varias, ¿te das cuenta? En de Ocumare, okay. Sí. Eso es con luces, todo, o sea, todos son muy llamativos, sí coinciden en las máscaras. Este es de Yare, evidentemente, el tercer cacho que está ahí, ese implica que es como el capitán. Miren, vamos a salir entonces de la cantata y de Florentino y de los Diablos Danzantes y vamos a una situación que es el Diablo de Carora. Carora también, que fíjense, en ese año se perdió esa leyenda, era una ciudad muy conservadora del estado Lara, y en unos episodios que unos asaltantes tomaron la iglesia, bueno, estaban siendo perseguidos por los que eran de la compañía guipuzcoana y no pagaban lo que llamaban diezmo y primicia, los persiguieron y unos alcaldes de Carora los encerraron, uno de ellos escapó, al final ellos los sacrifican, los fusilan, los ahorcan en la Plaza Mayor. Luego el rey de España manda a esos dos alcaldes que había que condenarlos porque no era la manera, entonces también los matan. ¿Sí? Hubo en un momento dado 5 muertos así en una ciudad donde lo que hacían era rezar y sentarse en las tardes, porque mucho sol, escribir poemas, bueno, hacer música, no en balde de Carora, es Alirio Díaz, es Rodrigo Riera, una cantidad de músicos extraordinarios, poetas, porque es una tierra muy árida, ¿no? Hay un golpe que dice que los chivos se protegen, que los patos se protegen con la sombra de los chivos y cargan su cantimplora. Se hace tanto calor, pero... Bueno, entonces ahí dicen que se soltó el diablo en ese año. Entonces, en Carora el diablo anda suelto. O sea, empezaron por esa situación que les comenté allí rapidito. Bueno, fíjense un poco, también fueron acusados de no asistir a la Santa Misa y de ser hombres de vida desarreglada. Si aplicaran eso ahorita,
íbamos presos un montón de gente. Pero fíjate lo que era en ese contexto en particular, ¿no? Y por ahí hay una expresión allá arriba, dice, y que la utilizan actualmente, ¡ah, diablo! Y hasta para saludarse. Los caroreños y los larenses en general. Bueno, y el otro diablo famoso es el diablo suelto, que también para nosotros los músicos es como un himno, ¿no? Así que en algún momento uno la monta, la toca, se la prende, ¿entiendes? Entonces, bueno, hay muchísimos diablos sueltos. O sea, este era un periódico, era un quincenario, que se llamaba así El Diablo Suelto, y el que le dedica la pieza, que es Heraclio Fernández, allá está, por el nombre deben sospechar que es de Maracaibo, pero ese fue, su papá se lo llevó a los 6 años para La Guaira y ahí creció y vivió. Y Heraclio tenía su propio periódico que se llamaba El Zancudo, que era su apodo. Y cuando cumplió un aniversario el periódico El Diablo Suelto, esto lo votó Ricardo, yo no voy a votar, él le dedicó ese vals, lo llamó valse, porque todavía en aquellos tiempos no se atrevían a escribir en las partituras joropos, pero el jarro mucho. Federico Vol me pone valse, y hay muchos que son joropos, pero no ponían joropos porque era como así un pueblerino. Pero sabemos que el Diablo Suelto es más de joropo que de valse. Él se lo dedica a ese periódico. Y bueno, creo que ya esa es también una estrofa muy famosa del propio Cuyano, ahí viene ya la cruz, bueno, cuando lo que les estaba narrando, cuando Alberto Orbelo tiene su simpatía manifiesta por el personaje del diablo y ahí lo describe, ¿ves? Un hombre en la puerta, indio de grave postura, negro frente de cálida arruga, pelo de guama luciente que al fin relumbra, pasa callado y se apuesta para el lado de la música. Oiga, vale, ese es el diablo. La voz por la sala. Bueno. Y las que estaban por allá final. El tiempo aquí están